momento. Escuchamos, Fioca, va a salir del edificio, se va a retirar, se va a quedar toda la noche acá, van a esperar la decisión. Primero que nada, lamentamos lo que está pasando, no lo creamos nosotros. Lamentamos que en vez de estar discutiendo por los problemas del país, estén los policías aquí reprimiendo y no nos dejen hablar con ustedes. La verdad que es lamentable que esto pase, no estamos atrincherados, estamos trabajando dentro del partido y cuando termine de trabajar nos vamos a ir como corresponde y vamos a volver el día de mañana como corresponde. Así que tranquilo, me da mucha pena lo que está pasando, ratificamos lo que dijo el compañero Nardini hace un rato y bueno, indudablemente el Estado de Derecho. Así, de esta manera, en una forma realmente autoritaria, en una imagen que no se condice con la democracia. La policía macrista no dejaba que el periodismo dialogue con el presidente del principal partido político de la República Argentina, José Luis Gioja. La policía que estaba ahí reprimiendo a los periodistas, reprimiendo al presidente del Partido Justicialista, que además es diputado nacional, impidiendo la labor del periodismo, censurando, se vio claramente cómo la policía no solamente lo empuja como si fuera un muñeco a Gioja, pasa por arriba del periodismo e impide la labor del periodismo. Una imagen que no se condice con una democracia, una imagen que no se condice con la vida institucional de la República Argentina. Cosas muy graves están pasando en este país. No solamente la intervención judicial que tiene un aire a tufillo político, está clarísimo, sino también las cuestiones que están pasando con la justicia argentina, donde el gobierno, preocupado como está por la principal causa, que es la del Correo, que salpica a la familia presidencial, que salpica al propio presidente, saca de un plumazo al fiscal Sony, que venía investigando reuniones secretas del presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa de Gobierno con funcionarios de su gobierno para hablar de ver cómo tapaban. Ya en marzo del 2016, a poco de asumir el escándalo que se venía por el Correo, buscando Macri condonar la deuda que su familia tiene con el Estado. Sacan de un plumazo a un fiscal, ponen a un fiscal amigo del gobierno, mientras tienen la causa totalmente dormida, porque la tiene el juez federal Ariel Lijo, a quien tienen amenazado con el pedido de juicio político. La verdad que son cosas y días a nivel institucional de la República Argentina muy graves. Y esto que está pasando hoy en el Partido Justicialista tendría que llamar a la reflexión a toda la dirigencia política de la República Argentina. Una dirigencia política que en su gran mayoría ha desertado de lo básico que tiene que hacer como fuerza de oposición. La obligación que tiene como fuerza de oposición. Han desertado. Y como desertan, están desertando de lo que debe ser su actitud como partidos de oposición, después pasan cosas como estas. Intervienen partidos políticos en la República Argentina con un claro tufillo político, electoral, para dejárselo a los amigos. Cuando la dirigencia política abandona, mira para el otro lado, no enfrenta las cuestiones graves de la institucionalidad, de cómo se está arrasando sectores de la justicia, cómo se permite que se trafiquen con escuchas que deberían estar en poder de la justicia, de la Suprema Corte, cuidada por jueces.
se ventilan, se las ventilan de una forma ilegal y después nadie asume las consecuencias, ahí también tiene responsabilidad la política. Porque en medio de este odio que hoy gobierna la Argentina, disfrutan de que saquen escuchas de una figura como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero no saben que también les puede tocar. Reitero, esta imagen de hoy, que nada tiene que ver con la democracia, de un partido rodeado por las fuerzas policiales, como en las peores épocas de la dictadura militar, deberían llamar a la reflexión a los dirigentes políticos del justicialismo en su primer momento. Porque muchos dirigentes del justicialismo hoy, amigos del poder, amigos del macrismo, están, sin lugar a duda, detrás de esta decisión de la justicia. Y también los otros partidos políticos de la Argentina tienen que rápidamente hacer un llamado en la defensa de la democracia y de la institucionalidad, que hoy corre riesgo por la avanzada del gobierno sobre los partidos políticos, sobre la justicia, el desplazamiento de fiscales, la presión, como acabamos de ver, que ha denunciado la fiscal Boquín frente a la Cámara, las presiones que está sufriendo para que no investigue. Todo eso lo deben tener, todo eso lo tienen que tener en cuenta y lo tienen que estar analizando. Enseguida nos vamos a meter con uno de los temas de esta noche, las sociedades offshore de funcionarios del gobierno, en esto que nos podés acompañar con el hashtag Gobierno Offshore. Otro tema, las reuniones secretas de Macri por el correo reveladas hoy por el diario La Nación, socios offshore. Enseguida te lo contamos y además la batalla judicial contra Carrió. La diputada Carrió que hoy está presentando entre hoy y mañana el pedido de juicio político ampliado a Ricardo Lorenzetti, pero que hoy se puede decir, Darío, perdió una batalla contra uno de sus grandes enemigos, Daniel Angelici, ¿no? Exactamente. ¿Y quién no le abrió la puerta? Germán Moldes. ¿Por qué? Porque había un sobreseimiento por la causa de tráfico de influencias, denuncia que había hecho un abogado recogiendo dichos de Elisa Carrió en un programa de América TV, y a partir de eso fue sobreseída por el juez Sebastián Casanelo. El fiscal Federico Delgado apeló la resolución, pero cuando llegó a la Cámara, ¿qué pasó? Germán Moldes, que dijo aquí, y vos lo mostraste a través de la transcripción de sus apelaciones, que siempre apela para que se investiguen los hechos, desistió de la apelación, por lo cual la Cámara se vio obligado a ratificar este sobreseimiento a Daniel Angelici, que no podrá ser investigado más por el tema de tráfico de influencia, respecto, obviamente, de Norberto Yarvide. ¿Se acuerdan la historia? Aparentemente lo fue a ver, le pidió la renuncia, o Yarvide le dijo, me voy porque tengo un montón de juicios políticos. Esto es lo que dijo en su declaración. Y ahí terminó la historia. Pero pregunto yo, Elisa Carrió hace las denuncias, llegan a la justicia y se archivan. Y Moldes, ¿por qué algunas causas apela y otras no apela? Como por ejemplo la de Gustavo Arribas, cuando fue denunciado por Gustavo Meireles, ¿no? Así está la cuestión, así está pata para arriba la justicia, y yo siempre destaco aquí, Gustavo, audiencia, que un día vamos a estar nosotros frente a la justicia, y le puede pasar a cualquiera que la manejen para un lado, para otro, dejando de lado el Estado de Derecho, y eso es muy grave. Bueno, muy bien, Darío. Estamos con el diputado Darío Martínez, está nuestro colega Tomás Lukin, que hoy, Tomás, has revelado, ¿no?, en página 12 estas sociedades offshore que también tiene el secretario de Finanzas, que no solamente cobra un bono del Deutsche Bank que estuvo empleado, sino que ustedes revelaban que tiene sociedades y cuentas en el exterior. Claro, a partir de la revelación que hizo el diario La Nación de esta continuidad del cobro de un ingreso salarial por parte del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, de su ex empleador, que llegaría a más de $100.000 y que no solamente sucedió en 2017, sino que se extiende por 2018, lo que hicimos fue revisar las declaraciones juradas públicas del funcionario y lo que vimos que su patrimonio está armado
o expresa lo que expresan los patrimonios de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Pero a diferencia de su jefe Luis Caputo y a diferencia del jefe de su jefe Mauricio Macri, Santiago Bausili sí declara su sociedad offshore, una sociedad offshore por lo menos, lo que declara Bausili a partir de 2016 en la segunda declaración jurada que presenta ante la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. Es una empresa radicada en Delaware, una de las guaridas financieras por excelencia que tienen los Estados Unidos, que se llama Laguna I9 LLC. Es el nombre de fantasía para esta sociedad de responsabilidad limitada, que lo único que sabemos, o lo que podemos saber, es que fue creada a partir de la información pública que hay en Estados Unidos, que fue creada en mayo de 2015, que ingresa al patrimonio del secretario de Finanzas esta sociedad offshore en junio de 2016 y que declara un valor equivalente a casi 2 millones de pesos, que son, a finales de 2016, $119.000. Te pido un minuto, Tomás, ya seguimos, que sí. Está muy interesante el armado de todas estas sociedades por Tomás Luquín, que lo estaba investigando. Estamos en comunicación ahora telefónica, lamentablemente no podemos, porque el móvil, la policía nos impide ingresar el móvil al sede del Partido Justicialista. Estamos en comunicación telefónica con el presidente del justicialismo, José Luis Gioja. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo grandote. La verdad que tengo muchísima pena porque en vez de estar discutiendo los temas importantes como el que está discutiendo mi compañero Martínez ahí, tenemos que estar en otra cosa, ¿viste? La verdad que estamos preocupados, creo que es parte del dividir y reinará que quieren imponer desde arriba y nos causa mucho, pero muchísimo malestar, que no se respeten las instituciones, que vayan por... A ver, que politicen, que judicialicen la política, hermano. Parece que esto no tiene ningún sentido. Nosotros no estamos ni acuartelados, ni atrincherados. Eso no son términos nuestros, hermano. Son términos de las patotas, de los que están en otra cosa. Nosotros somos democráticos, hemos sido democráticos siempre. Intenté salir a la puerta para decir a los compañeros que estábamos todos bien, que estamos trabajando en el armado de la reunión de mañana, que mañana se va a reunir el Consejo con los compañeros gobernadores que vengan y con los intendentes, con urbanos y con compañeros representantes, que vamos a convocar al Congreso, porque está para convocar al Congreso, que le vamos a poner fecha y vamos a ver en definitiva cómo terminamos de ordenar. A su vez en la mañana vamos a hacer la apelación respectiva, apelación que la vamos a hacer a las 7:30 de la mañana, gato. Fuimos esta tarde a la 1:20 y ya estaba cerrado el juzgado. Y se tienen que ir a la 1:30, ¿viste? No nos recibieron la apelación. La vamos a entregar mañana. Si vos leíste los considerados... Ahora, José Luis, primero, la verdad que teníamos previsto un diálogo con usted, la policía nos impidió. No es una imagen de la democracia, la policía que impidió su diálogo con el periodismo, pateando a los colegas... Le pateaban las piernas a tus colegas, hermanos, que estaban delante mío, viste, que estaban, no dejaban. Ahora que no lo he visto nunca. Mira que yo estuve 10 meses guardado, gato, de vacaciones forzosas después del 76. Otras cosas, la verdad, que no las veo. No, es una imagen, lamentablemente... Es quebrajar el Estado de Derecho. Lamentablemente, la imagen que estamos observando es una imagen de la época de la dictadura. La policía rodeando... una sede de un partido político impidiendo... político, hermano, la Constitución dice que los agentes de la política en Argentina son los partidos políticos. Vos no podés presentar candidatos si no es a través de un partido político. ¿Qué quieren? ¿Que no haya oposición? ¿Qué quieren? ¿Que no haya... que paren la mano, viejo, ajustan, le roban a los jubilados, aprietan a los que menos tienen, cagan de hambre a nuestra gente y ahora no quieren que se haga política. La verdad que no los entiendo, Y no es que esté caliente, gato, porque... No, pero estas cosas, pero José Luis, no son tiempos para callarse, porque yo recién no sé si me estaba viendo usted, pero lo acabo de decir, esto tiene que ser un llamado para la dirigencia política de la Argentina que está adormecida, porque realmente esto es una intervención política, porque no es un fallo jurídico lo que vemos, es una intervención política al Partido Justicialista. Los argumentos de la jueza para dictar la intervención es que hemos perdido una elección.
no tendrían que haber radicalismo, Claro. ningún partido, porque todo Exacto. quiere estar al PRO nada más. Claro. No sé si cambiemos, pero te das cuenta que no. Ni hablemos de los partidos, según Servini descubría, no tendrían que existir los partidos de izquierda, ¿no? Porque no ganan elecciones. No, porque pierden elecciones, si pierden elecciones, obviamente. Pero fíjese, hermano, el fiscal electoral critica el fallo de la jueza. A ver, a mí me parece que estamos llegando a temas, a situaciones que son lindantes con el absurdo, para imponer cosas, porque este es el problema. No somos, a ver, ponele que seamos un sello, bueno, somos un sello, pero somos el primer partido de la oposición. A ver, ¿qué marca la vida de un partido? La única paz que nos sirve es la de los cementerios, ahí nadie se mueve. En el justicialismo, por supuesto, hay reuniones todos los días, en Catamarca, en Gualeguaychú, en San Luis, en la UMET, en el mismo partido. Yo he ido a infinidad de reuniones en búsqueda de la unidad. No es un tema fácil de lograr, por supuesto que no. Pero ahora nos quieren poner una mordaza y quieren que, Sí. a ver, un amigo sea el interventor del Partido Justicialista. Ahora, José Luis, ahí me parece que no hay que desconocer que hay peronistas que están detrás de esta intervención. Está claro, ¿no? Yo brego por la unidad, Armar, y me guardo los nombres, pero indudablemente que... Pero lo piensa así. A ver, tengo, por supuesto, algún ratón que me anda dando vueltas, ¿viste? Pero yo quiero convocar a todos a que hagamos los esfuerzos más grandes para trabajar por la celeste y blanca, para trabajar por el país, y para que el país pueda andar tiene que tener una oposición armada y tiene que haber una oposición que sea capaz de brindar un programa y una alternativa. ¿Cuál es el para poder elemento, gobernar esta Argentina? José Luis, cuál es el elemento que tuvo en cuenta la jueza para ponerlo a Luis Barrionuevo de interventor? No, hay que preguntar a la jueza, la verdad que no lo sé. ¿Usted pudo conversar con él? No, sí, vino acá, y vengo a hacerme cargo, me dijo, le dije que, mirá esto, no, le dije, mirá, no, porque hemos apelado, hasta que no esté, toda sentencia tiene el derecho a una apelación. Claro. No estamos resistiendo nada ni a nada. Yo estoy con la apoderada y los apoderados del partido acá, tratando de no violar ninguna norma de nada, pero te rodean el partido. Hay casos de asalto, Sí, no, es una imagen de la dictadura, José Luis. Pero claro, es una imagen de la dictadura. Pero ¿qué es lo que quieren, hermano? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren gobernar solos? ¿Quieren ser ellos? La verdad es que no van a poder amordazar al pueblo argentino. Yo voy a decir lo que dijo Lula el otro día. Podrán matar 20 rosas, 1000 rosas, pero la primavera no la van a parar. Y me parece que el pueblo argentino quiere definitivamente una primavera para su pueblo, especialmente para los que menos tienen, especialmente la justicia social que está desapareciendo en la Argentina. Te dibujan cifras, te dibujan índices, te dibujan. La verdad que, a ver, a mí me parece que vos creo que lo dijiste, es bueno que esto nos haga pensar a todos los que amamos la política como un instrumento para servir a la gente, como un instrumento para encontrarle la solución a los problemas de la gente, y que con ese instrumento podamos definitivamente ser la esperanza de todos los argentinos que quieren un cambio en serio. José Luis, ¿tuvo la solidaridad de los gobernadores o se hacen los distraídos? No, yo he hablado con todos los partidos justicialistas de casi todas las provincias, no he podido hablar con todos, 3 nomás, donde no tenemos gobernador justicialistas, también se han despedido, lo decía hace un rato. El Partido Socialista. El Partido Socialista también se expresó. Me llamó el exgobernador Bonfatti, me llamó para adherir. La verdad que los partidos justicialistas todos... ¿Con Pichetto habló? No pude hablar, no. ¿Y no lo llamó Pichetto? Lo hemos invitado para mañana. Bueno, José Luis, lo espero mañana acá en el piso a la noche, así seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo grandote. Gracias. Bueno, José Luis Gioja, desde la sede del Partido Justicialista, realmente bochornoso, reitero. No es una imagen de la democracia, y menos la censura de la policía pateando a los periodistas, impidiendo el diálogo con el presidente del Partido Justicialista. Reitero, esto es un llamado de atención.
para toda la dirigencia política que está adormecida, cuando no desertora en la Argentina de hoy. Bueno, lo decía Gioja, mañana van a apelar esto. Sí, exactamente, así que a primera hora y a las 3 o 4 de la tarde, reunión del Consejo Nacional del PJ. Así que bueno, tendremos más claro el panorama. Pero digo, qué desafío apelar algo que no tiene ningún fundamento judicial, ¿no? Qué desafío para el apoderado también, porque ¿de qué te agarrás si no hay ningún fundamento? Ahora, Darío, qué feo que permita del mismo partido vayan a la justicia para que una jueza le diga, saquen al que está, que vamos nosotros, ¿no? Estamos en una instancia difícil, un ministro que se para de una bicameral, una jueza que dice que hay que intervenir en un partido porque perdió las elecciones. Digo, son situaciones raras para todos, la verdad. Clima de época, decimos, ¿no? Le voy a preguntar a Gustavo Vera una reflexión sobre lo que está pasando ahí en el peronismo, Gustavo. Que el camino es lo que hicimos el 21 de febrero y hay que profundizarlo. Es el camino de la unidad, es el camino de la concertación económica social por abajo. Este gobierno está en las vísperas de problemas económicos muy graves. Ustedes saben que está subiendo la tasa de interés norteamericana, que está aspirando el capital golondrina que acá mantenían en la timba financiera. También saben que los sectores concentrados del campo están empujando para llevar el dólar a 30 y eso podría significar en la práctica una catástrofe social. Frente a esa catástrofe, primero vinieron las bombas de humo, inclusive los aprietes a gente que ha sido incondicional en la justicia a ellos, claro, como dos camaristas muy conocidos, a los cuales ha reprendido el presidente directamente en los medios, con lo cual hay una situación inclusive de ebullición en la justicia, porque muchos se preguntan de qué sirve a aquellos que han sido de alguna manera relativamente laderos del gobierno de turno, serlo, si en definitiva ese es el precio que pagan después. Por lo tanto, estamos en una situación donde el trasfondo no hay que perder de vista cuál es el eje. El eje es que la economía está muy complicada, que no tienen respuesta, que están negociando un crédito puente con el FMI a cambio de una reforma laboral, a cambio de ir por los fondos previsionales. Esto va a generar conflictos muy graves y bueno, más vale prevenir que curar, por eso me parece que lo del 21F, el 21 de febrero, esa gran movilización de 500.000 de trabajadores marcó un camino y que los dirigentes de las centrales sindicales tienen que tratar de entender que hay que generar multisectoriales en todo el país, como la que se acaba de formar en Salta, con 37 gremios que empezaron a apoyarse recíprocamente para resolver una infinidad de conflictos que están teniendo y para practicar la solidaridad frente a una situación que es muy grave. Ahora vamos a hablar también con Gustavo Vera del tema servicio de inteligencia, algo que él desde hace muchos años viene, y también en esta noche él va a contar la denuncia contra la diputada nacional de Cambiemos, Graciela Ocaña. Él la ha presentado, está imputada Graciela Ocaña, y bueno, vamos a hablar. Está también Damián Regalini, y lo quiero presentar, es integrante de Proteger. Él es un empresario textil que por estas horas mostró públicamente la tarifa de luz que le llegó en su empresa. Nadie se lo contó, ¿no? Lo recibieron ustedes, Damián. Sí, es un punto más a la crisis que estamos viviendo. La tarifa de luz vino con un 75% de aumento. ¿Y cuánto van a pagar? 55.000 pesos. 55.000 pesos. ¿Y cuánto venían pagando? 32, 31, 33, era variable. ¿Qué empresa tenés vos? Yo tengo una fábrica de medias. ¿Y cuántos empleados tenés? 3 empleados. ¿Tres? 13 empleados. 13 empleados. El problema de la tarifa no es solo el incremento de los costos de nosotros los empresarios, sino, y fundamentalmente, se suma al desastre que hay en el mercado interno. Con la importación, ¿no? Con la importación, digo, y con fundamentalmente el problema que estamos viviendo los empresarios PYME es la caída de las ventas. El consumo ha caído notablemente, producto de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y de los trabajadores. O sea que el tarifazo nos está golpeando por dos lados. Por el lado de los costos, está muy difícil de manejar, y también por el lado de las ventas, porque la gente destine cada vez más dinero a pagar los servicios. Sí, yo realmente, acá venimos desde hace ya varias semanas, ¿no?, insistiendo con el tema de las tarifas impagables. Han visto cómo se ha movilizado la gente de Exaltación de la Cruz, de Saladillo. En Pergamino están pidiendo la emergencia comercial. Ahora, cuando Damián, ahí está, sí, bueno, esto es el agua en Esteban Echeverría. El policlínico de Esteban Echeverría, que hoy hablábamos en Radio 10 con Fernando Grey, el intendente Esteban de Echeverría, que bueno,
A partir de eso, quiero dar una noticia. A partir de hoy, de la nota que hicimos en Radio 10, AISA se comunicó y ahora está indicando que están reviendo esta tarifa porque para un policlínico zonal está realmente tremendo, ¿no? Bueno, ahí volvemos a la sede del PJ. Disculpen que estamos un poco desordenados, pero esta es la actualidad, ¿no? Esto es la noticia del día. Se está por retirar José Luis Gioja y se está retirando, como él anunciaba. Mañana 7:30 van a presentar la apelación ante la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, y ahí se retira entonces José Luis Gioja de la sede del Partido Justicialista. Permiso. Habrá que ver si lo dejan entrar mañana, ¿no? Cuando intenten ingresar a las 15. Pero bueno, ya hablábamos recién con José Luis Gioja en directo. Ahí se retiraba José Luis Gioja entonces de la sede del Partido Justicialista. Los decía, ¿no? Recién, las tarifas acá, pero cuando Damián Regalini publicó su factura en Twitter como una forma de quejarse, le estallaron los trolls, las reacciones. La verdad que pocas veces visto, porque te reclamaban que muestres cuánto, y la verdad que lo que mostraban es la tarifa real, que además viene recargada de impuestos, ¿no? Sí, yo, oídos sordos a comentarios necios, ni bola a lo que me decían. Yo tengo la factura en mi mano, sé lo que pagaba, sé lo que pago y sé lo que está pasando la empresa. La empresa la está pasando mal porque la verdad que estamos con la rentabilidad muy limitada porque las ventas se han caído. Ahora viene este aumento de luz que es terrible. Porque además estamos hablando de un aumento, una tarifa. Estás pagando 50 y pico mil en tarifa eléctrica. Después tenés que sumarle el agua, el gas, bueno, los costos laborales. Realmente se les hace imposible. Sí. Bueno, a mí me da risa cuando los gobernantes, el gobierno de la nación se queja y nos dice que somos llorones porque no somos competitivos. Es lo inverso, los que no son competitivos son ellos. El Estado Nacional cobra uno de los impuestos más altos, una de las cargas tributarias más altas para las pymes en el mundo. Ahora tenemos la energía, una de las energías más caras del mundo. El interés bancario más caro del mundo. En la Argentina los bancos ganan plata como nunca y como en pocos lugares del mundo. Y con ese escenario es muy difícil para una pyme ser competitiva. Y ver a un ministro diciendo que en ese contexto somos llorones, la verdad que es bastante humillante. Gustavo, ¿querías decir algo? Sí, además de no tener una política de protección a la industria textil que se está cayendo a pedazos, cabe señalar que los proveedores del Estado textiles en la Ciudad de Buenos Aires, en su mayoría, son empresas fantasmas de 1 o 2 empleados que están escondiendo talleres clandestinos con trabajo esclavo o algo peor, contrabando ilegal, digamos, que se vende como si fuera fabricado en el país. ¿Eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Contrabando? Exactamente. O sea, concretamente, empresa que figura 1 o 2 empleados, claramente no producen, y como no se quiso aprobar una ley que en su momento propusimos, que era que se verificara toda la cadena de valor y se certificara que cumplían con las condiciones de trabajo digno, bueno, esto da lugar a terciarizaciones dudosas. Fíjense y pongan la lupa en los proveedores textiles, no solamente del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de muchos estados, que en vez de darle en esta situación tan crítica a las empresas textiles la posibilidad de poder trabajar de manera genuina, están recurriendo a empresas flojas de papeles, ¿sí? Con 1 o 2 empleados, que como mínimo esconden trabajo esclavo y que también esconden, digamos, situaciones de contrabando. Hay que recordar que en el 2007 nosotros denunciamos con el gobierno de la ciudad, que era entonces la Defensoría, al señor Daniel Aguada, de Chiqui, el hermano de la primera dama, por contrabando de China, de 1 millón de prendas que traían anualmente y que le cambiaban las etiquetas y le hacían aparecer como producción local. Mecanismos irregulares que todavía siguen existiendo, lamentablemente, en este país. ¿Damián? No, lo que decía Gustavo me hizo acordar a lo que estamos sufriendo en nuestro sector particular, que es el sector de las medias, en donde tenemos una invasión de importado muy importante. El 2017 cerró un 425% más respecto del 2016 de importaciones, con una particularidad. Dentro de los 5 primeros importadores hay empresas textiles con menos de 5 empleados. Claro. Tal cual. Cosa rara. Es decir, traduzco trabajo esclavo. Sí, está acá.
Bueno, ahora seguimos ustedes. Volvemos con Tomás y con Darío Martínez. También en esto, lo del correo está siendo un escándalo, ¿no? Esto que desplazan al fiscal Sony, ponen un fiscal amigo, la están queriendo correr a la fiscal Boquín por las actuaciones, realmente es un escándalo, ¿no? Y la verdad es un escándalo. Y déjame agregarte que a Sony también lo sacaron de la causa de la denuncia que le hice yo a Caputo por el bono a 100 años. El bono a 100 años. Todas las causas que le molestan y donde hay Corren fiscales que realmente quieren hacer su trabajo, bueno, la manera es correr, la más rápida es correr al fiscal. Recordemos que pidió la congelar indagatoria de la mamá y la hermana de Nisman por las cuentas que están en Estados Unidos. También Ahora, Juan Pedro Sony. Tomás, nos estabas comentando esto que vos hoy revelás muy bien en página 12, este entramado que de alguna forma está uniendo, ¿no? Esto que ustedes vienen denunciando sobre Caputo y ahora el secretario de Finanzas, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que no son casos aislados. Claro. Del gobierno, no son errores de los contadores que no están con la experiencia suficiente para saber cómo llenar una planilla que requiere la Oficina Anticorrupción, sino que lo que hablamos es de una práctica sistemática, característica de un sector particular del empresariado argentino que hoy pasó a ocupar los principales cargos del gobierno nacional, digamos, porque el uso y abuso del mundo offshore es una práctica extendida, es la regla entre el empresariado nacional. Por eso en los Panama Papers, cuando los investigamos con Santiago O'Donnell para el libro Argent Papers, lo que nos encontramos fue con todos los nombres, los grandes empresarios. Y si esos grandes empresarios ahora terminaron, o muchos de ellos terminaron en los cargos jerárquicos del gobierno nacional, empresarios, gerentes, dueños, entonces lo que nos vamos a seguir encontrando cada vez que busquemos, cada vez que haya una nueva filtración, es los nombres de los funcionarios. Y te digo, o sea, está el caso de Macri en los Panama Papers, que en la justicia no prosperó la investigación por lavado de dinero, pero las limitaciones para que prosperen esas investigaciones son muchas, y de hecho hay solamente 15 sentencias firmes por lavado de dinero en la historia argentina, si no me equivoco. Tenemos el caso de Luis Caputo y su número 2, que uno lo declara y el otro no lo declaraba, podrían haber compartido el contador y declararlo ambos. Está el caso del único que tuvo que renunciar, que es Valentín Díaz Gilligan, que es la cuenta en Andorra. ¿Y en qué quedó eso? Bueno, la investigación está... No hubo novedades y él volvió a su actividad privada. Estaba vinculadísima a Paco Casal, que es un empresario del fútbol uruguayo que tiene muchísimas vinculaciones con la Argentina. ¿Cuánta plata era la de Andorra? La de Andorra era más de 1 millón de euros, pero lo que encontramos también revisando documentos de Inglaterra es que la empresa que él tenía declaraba cuentas por 2 millones de libras, casi más de 3 millones de dólares. Entonces, en Andorra había 1 millón, pero había otros 2 que no sabemos dónde estaban, pero esta sociedad llamada Line Action, donde él era director, testaferro según él, llegó a declarar hace 2 años 3 millones de dólares. Ahora, Tomás, realmente van surgiendo como hongos, van apareciendo en el gobierno porque lo del secretario de Finanzas no se sabía, ¿no? Lo que ustedes revelaron hoy, estas cuentas offshore en el exterior. Van era el surgiendo elefante del día a día. bazar, no estaba en su declaración jurada en este caso. El secretario de Finanzas proviene de uno de los principales bancos que participa activamente de la colocación de deuda externa. El Deutsche Bank es el segundo banco que más comisiones cobró 10,9 millones de dólares en los últimos 2 años en comisiones. Esto lo dijo el propio Caputo, acompañado por Bausili, cuando estuvo en la bochornosa participación en la comisión bicameral. Y además, digamos, Bausili lo que reveló el Diario de la Nación es que se estuvo reuniendo con el diario, con Deutsche Bank, con el Deutsche Bank en sus oficinas. Claro, 4 veces. Siendo Ahora, funcionario y cobrando el bono, además. Muchos dicen, si ustedes pretenden que Argentina se reinserte en el mundo de las finanzas internacionales, hay que llamar a estos jugadores de peso. Ahora, evidentemente también es un problema para ellos, o les genera algún tipo de prurito, de escosor, negociar con sus antiguos empleadores, porque según dijo Bausili, se excusa de intervenir en todas las carpetas, en todas las cuestiones que tienen que ver con el Deutsche Bank, que es, insisto, el segundo banco colocador de la deuda externa. Él da la orden. Si me permiten, esto es casi tragicómico en la Argentina, porque mientras Bausili se excusa porque se pone colorado para no firmar, deja que lo firme Carlos Loturco, que es titular, acá tengo el certificado de personalidad jurídica, de otra offshore en Panamá que tampoco la declaró. A ver, entonces ya hay otro que va apareciendo. Con eso van 10 funcionarios de este gobierno. Por eso digo, realmente es una forma de operar de esta gente, porque vos fíjate, con el que se excusa, justo el que le delega la firma. ¿Esto de quién es? Carlos Loturco.
secretario quien legal y firma técnico. cuando Bausili se pone colorado en temas que tienen que ver con el Douche. Es decir, que otros funcionarios ¿Y lo tiene declarado? No, no está en su declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción. Es lo mismo que Caputo, el mismo accionar. La es tiene decir, y no que la declara. el Ministerio de Defensa... de Finanzas. De Finanzas, perdón. El Ministerio de Finanzas es una maraña de sociedades offshore, ¿no? Son especialistas. Nota sería uno que no tenga, sería tapa de diario. Son realmente especialistas de esto. Y bueno, nos van apareciendo más funcionarios y siempre están relacionados a este mecanismo donde el costo de funcionamiento del Estado lo tiene que pagar un trabajador o un jubilado que le toca el sueldo, pero esta lógica de estas multinacionales o empresarios que tienen un estudio jurídico, ellos no pagan impuestos. Y la excusa es que es legal, sí. ¿no? Y claro. Claro, como dijo el presidente, ¿no? A ver. ¿Cuál es el problema? Es una verdad de perogrullo que es legal. Si no fuera legal no nos encontraríamos con tantos nombres tan reputados y con las marcas más reconocidas del mundo usándolo. Ahora, estas maniobras legales son el resultado de una relación de poder. Digamos, no es que es casualidad que sea legal. Es que el sistema financiero internacional garantiza que estas maniobras sean legales porque permiten hacer maniobras que son necesarias para maximizar los ingresos. Y ahora, terminan generando costos en materia fiscal que hacen que después supuestamente haya que subir las tarifas porque no hay fondos públicos, que haya que cerrar escuelas en el Delta porque no hay fondos públicos. Pero lo que más importante, el impacto más importante que tiene sobre economías como la Argentina, el mundo offshore, es la inestabilidad macroeconómica. Digamos, las maniobras canalizadas a través de este tipo de sociedades y de este tipo de emprendimientos offshore, lo que están en la raíz de todas las crisis que hubo en la Argentina. No son la única causa, pero la fuga de capitales que se canaliza a través de estos instrumentos termina desestabilizando la economía argentina desde el 76 en adelante. Ahora, Caputo dijo que no va a volver a la Cámara, a la comisión bicameral, digo. Caputo dijo varias barbaridades, porque planteando esto si es legal o no, ¿por qué miente? El mismo Caputo que nos dice en la bicameral que él no es titular, cuando va a la SEC y hace la declaración jurada, declara que él sí es accionista. Entonces, o le miente al gobierno de Estados Unidos o nos miente a nosotros. Si fuese legal, ¿por qué miente? ¿Por qué no lo declaran? Digo, yo no estoy tan... Y además lo grave que él admitió que había rectificado la declaración ante la Oficina Anticorrupción. Digo, es un hecho de gravedad eso, ¿no? Dijo que las utilizaba para no tener doble imposición. O sea, lo que está diciendo directamente es para no tributar a nuestro país. Porque si tuviese declarado esos fondos en el país no hay ninguna doble imposición. Dijo que era un testaferro en otros términos, porque en la figura nuestra, aquel que presta su nombre para un acto o un contrato que es de otra persona, es un testaferro. Dijo que la culpa era del contador, una barbaridad. Él no puede alegar desconocimiento de la norma, es una barbaridad. Un ministro diciendo eso en una bicameral, que además le tiraron una soga para no ir a una interpelación. La verdad, Peña dijo el otro día que jugaban la Champions League, lo trajimos acá a la AFA, no aguantó un tiempo. Usó cualquier excusa para irse y terminamos todos hablando de una cuestión menor y no de las tres cuestiones fundamentales que dijo el ministro ahí, ni hablar de las cuestiones que no le pudimos preguntar, no le pudimos mostrar el certificado de la SEC donde él declara que es accionista. Ahí no iba, alguno de los dos gobiernos le mintió. Ahora digo, eso realmente, a ver, ante la justicia es un documento, no creo que la SEC de Estados Unidos mienta, ¿no? Entonces me parece que eso ante la justicia, el otro día Darío Villarroel decía, es el funcionario que más, el ministro que más denuncias tiene en este momento, 7, ¿no? Sí, pero ante la justicia nosotros hemos acercado documentos oficiales de los propios gobiernos, esos gobiernos que no les contestan los exhortos, pero le trajimos nosotros la certificación pública. Y yo creo que cuando se vayan... y cambiaron la carátula. Ahora que estuvimos hace poco hablando de un caso de cambio de carátula, en el caso de Panama Papers, cambiaron claramente la carátula, nadie habló. Y creo que se pierde la justicia una gran oportunidad de investigar e ir a fondo en esta cuestión, que para nosotros es fundamental. No podemos seguir permitiendo estas offshore. Por eso presenté un proyecto de ley para que el Estado se autolimite a contratar, tener proveedores y funcionarios relacionados a guardias fiscales. ¿Gustavo? Sí, lo interesante es la cantidad de funcionarios que tienen el dinero afuera, con un esquema de timba financiera que les daría acá el 27%, una tasa que no se paga en ningún lugar del mundo. Eso creo que es un hecho contundente que muestra que ni el propio gobierno cree que este esquema es viable, sabe que en algún momento va a explotar, sabe que en algún momento va a haber corralito, ¿sí? Y claramente ellos protegen su patrimonio
fuera del país cometiendo estas atrocidades que denuncia el diputado. Gustavo, ¿cree que va a prosperar? Ya está imputada Graciela Ocaña, usted la ha denunciado con todos los papeles. ¿Creo que va a prosperar esa causa? Por lo menos el fiscal muy seriamente activó todo el protocolo que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, a pesar de que Ocaña fue a verlo para evitar la imputación. Las pruebas son más que contundentes. Recurrimos al gnosis, a la declaración jurada, cruzamos algunos datos que lo puede hacer cualquiera y nos dimos cuenta claramente que su patrimonio en materia de propiedades, de efectivo, en materia de ahorros, en materia de sociedades, como Área 3 Construcciones y otras, no condice con su salario de legisladora, que era el que tenía en el momento de la investigación que hicimos. Aparte yo era legislador igual que ella, así que sé perfectamente cuánto ganábamos y publicábamos el recibo de sueldo. El incremento no da ni el efectivo da. O sea, ya no las propiedades, ya no el auto, ya no las prestatarias de salud que dudosamente asientan su domicilio en las mismas oficinas de la Fundación Confianza Pública, donde Luis Escota se hace la distraída y se dedica a perseguir a organizaciones como la nuestra, a pesar de que tienen todos los balances al día, pero todas las organizaciones que son del campo popular, naturalmente están todo el tiempo, los viernes 8 de la noche, 9 de la noche, cae el GJ ya casi como un trámite para ver si logran encontrar algo, con lo cual el señor Majul puede hacer algún programa de espectáculo. Es bueno lo que reivindica Jorge Dilero, el fiscal, que lo fue a ver, esta denunciante crónica, y no le dio bolilla y le imputó. Lo digo, Gato, porque hay muchos funcionarios que también van a ver los fiscales. Y otros llaman por teléfono para que no los imputen. Ahora, lo más... Y Dilero se puso firme, otros no sé. Exactamente. Ahora, lo más increíble es que estamos hablando de la diputada que más votos sacó en todo el país. Estamos en la última elección. Acusada de presunto... No hay un solo funcionario que públicamente haya salido a respaldar a la señora Ocaña. Dato de color, ¿no? Sí, sí. Dato de color. Me permiten, volvemos al móvil. Estoy ahora con Sergio Romero, secretario general de UDA. Buenas noches, Sergio, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gato? Un gusto, buenas noches. Bueno, sigue profundizándose la crisis educativa. Digo, siguen sin cerrar paritarias en varias provincias, ¿no? Bueno, mirá, muy preocupados. Hoy tuvimos un consejo directivo, valga el término, poco académico, bastante picante, con representantes de todo el país. Y llamativamente nos encontramos con un panorama realmente doloroso para los trabajadores de la educación. Algunas provincias ni siquiera han hecho oferta salarial, como el caso concreto, por ejemplo, de Tierra del Fuego. Otras provincias han cerrado por decreto, otras están en vías de negociación. Y realmente hoy más de la mitad de los trabajadores de la educación en la República Argentina están viviendo todavía con salarios del año pasado, de 2017, y con una avalancha de aumentos de impuestos y de servicios, pero muy notorias, es decir, cosas que estamos hablando a diario y que afecta los tarifazos, los tarifazos impagables, ¿no? Por ejemplo. Los tarifazos impagables, por ejemplo. Impagables, la luz, el gas, transporte, alimentación. Ahora, ¿cuál va a ser, estamos muy preocupados, te digo, la mitad de los docentes... No, sí, ¿están preocupados? Te decía, la mitad de los docentes de la República Argentina estamos viviendo con salarios del año pasado. Hoy se tomó una decisión en el Consejo Directivo Nacional, pasamos a temario del próximo Congreso que hacemos en el mes de mayo, y bueno, vamos a poner en el temario del Congreso nuestro la posibilidad de una medida nacional de acción directa producto de los bajos salarios, es decir, seguimos con salario debajo de la línea de pobreza, muchos de ellos sin hacerse efectivos. Fíjate que claro. Bueno, estamos con un problema con el móvil, enseguida lo recuperamos. Sergio Romero, que estaba anunciando que se viene una nueva medida de fuerza a nivel nacional. A ver, lo recuperamos. A ver, Sergio, ¿nos está escuchando ahora bien? Sí, te decía la desigualdad que sigue habiendo en los salarios, Gato. Por ejemplo, Santa Fe en el mes de agosto va a tener un salario de 17.800 pesos, un salario inicial. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre
16.400 pesos, cuando colegas formoseños y misioneros van a tener un salario inicial, ya tienen de 11.400 pesos. Bueno, es ese es decir, producto una desigualdad también tremenda entre colegas. Claro, eso es producto también de la eliminación de la paritaria nacional docente, que justamente tendía a igualar eso que usted está marcando, ¿no? Tal cual, Gato, es una preocupación para nosotros tener esta desigualdad en el salario, la desaparición de la paritaria nacional y bueno, y colegas que pretenden vivir y que realmente no llegan a fin de mes con salarios a la baja. Es decir, esto yo llamo a la reflexión tanto a los gobiernos provinciales como al gobierno nacional, tomar urgentes medidas en la recuperación del salario, pues realmente un docente no puede tener plena aplicación a su tarea, estar frente a alumnos cuando tiene serios problemas familiares y no llega a fin de mes. Total. Entonces parece que esto de hablar de calidad educativa con salarios tan bajos me parece que está generando un conflicto que va a determinar sin ninguna duda una medida de fuerza nacional, ¿no? Bien, Sergio, lo esperamos aquí en los próximos días y seguimos debatiendo un tema muy importante que siempre nos interesa. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Gato, buenas noches. Buenas noches. Sergio Romero de UDA anticipando que se viene una nueva medida, un paro nacional para el mes de mayo. ¿Y cómo queda, Tomás, todo esto, digo, no? Cada vez, reitero, se conoce más estos entramados offshore, cada vez se cuentan más, pero pareciera que el gobierno lo naturaliza, ¿no? Quiere naturalizarlo, el presidente dice, no es un hecho ilegal, ¿por qué investigan?, se pregunta. Sí, está claro que les incomoda que se conozcan sus patrimonios, cómo los organizan. A priori, esa sería la principal incomodidad, porque después en la justicia no solamente es muy difícil probar los hechos que pueden ser la evasión o el lavado de dinero, principalmente porque el mundo offshore está diseñado para ocultar, para garantizar la opacidad, sino que además continúan y mantienen esas operaciones. Hoy hubo una novedad, Gustavo, que detuvieron la jueza Servini Curia, además de la intervención al PJ. De la intervención al Partido Justicialista, detuvo o ordenó la detención de Enrique Blaskley Señoranz, que era uno de los, o el dueño de uno de los fondos de inversión que llevó adelante la estafa financiera más grande de la historia argentina de los últimos años. En ese caso, lo que él hacía era, con mucho marketing, captaba inversiones de grandes fortunas y terminó estafando a mucha gente por casi 300 millones de dólares. Bueno, en este caso él sí fue detenido después de mucho tiempo, pero la plata no está. Claro. Y no solamente no está la plata, sino que como es plata negra en muchos casos, de ricos y famosos, no hay quien la reclame. Entonces, hay una parte que la fiscal Mangano sí pudo identificar, que son algo así como 550 millones de pesos, pero que corresponden a 1000 inversores, pero es muy difícil. Y lo mismo sucede en los casos vinculados a la política, o mucho más difícil es todavía dar claridad en los casos de la política. El caso de Mauricio Macri, donde estaba muy clara todas las maniobras construidas a través de la sociedad en las Bahamas, que fue revelada por los Panama Papers, quedó claro que no fue nada sencillo, prácticamente imposible para la justicia encontrar e identificar evasión y lavado. Ahora, y ahí había pruebas muy contundentes. Igual hay un delito más chiquito que se llama omisión maliciosa de la declaración jurada. A veces si vamos por mucho no encontramos nada. Exactamente. Pero si vamos por poco, porque son funcionarios públicos y tienen la obligación de la declaración jurada. Carlos Menem fue condenado por omisión maliciosa de una declaración jurada. ¿Recuerdan la plata que recibió? Y es la imputación a Ocaña. Exactamente. La imputación a Ocaña maliciosa de la declaración jurada. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Ahora, esto que dice Darío, y esto ya lo pregunto, Gustavo, relacionado a lo que ustedes vienen denunciando desde hace mucho tiempo, el desmadre de los servicios de inteligencia, ¿se está cayendo, creen ustedes, cierta protección judicial que tenían el gobierno en la justicia? ¿Hay una reacción, digo, de algunos jueces? Por lo menos empieza a haber un estado de deliberación y el gobierno responde con esto, necesita hacer bombas de humo porque la situación económica y social es cada vez peor. A veces las bombas de humo terminan siendo tan brutales que se les convierten en un boomerang, como la bomba de humo que armaron en el programa de Mirta Legrand 2 semanas atrás, y después terminan pidiendo disculpas, retrocediendo en chancletas. ¿Le dieron derecho a réplica o no? Me dieron derecho a réplica. ¿Para cuándo? Me pidieron disculpas este sábado públicamente, como lo habían pautado en la carta de documento, y este sábado a las 10 de la noche voy a tener el mismo tiempo y la misma hora para poder... Dicen que no fue usted porque estaba acá arriba. No, no es así, ¿no? No, sí, efectivamente, me iban a invitar de hecho este mismo sábado, el sábado que pasó,
Carrió me vetó, evidentemente... ¿Carrió la vetó? Sí, Carrió me vetó. Sí, Así sí, que sí. tiene mucho poder sobre la producción, Carrió. Bueno, que tiene mucho Casi poder sobre la columnista, producción. diríamos, de los A almuerzos. ver, yo no he escuchado en ese programa, ni en ese canal, que Graciela Ocaña está imputada. No lo he escuchado, sinceramente. O sea, No, bueno, la es la empleada del protección... mes. Bueno, en fin. Claro. Bueno, vamos por la carta de documento, nos han invitado, hay que reconocer que Mirta nos pidió disculpas públicamente y nosotros valoramos esto, pero sabemos que evidentemente, como dijeron muchos periodistas, acá nos quisieron sacar de la cancha y casualmente nosotros veníamos de Salta, habíamos organizado una multisectorial que votó 21 puntos, que son los que las centrales están tratando de consensuar. Esa multisectorial de 37 gremios empezó a apoyarse recíprocamente en conflictos como el del ingenio San Isidro, el paro de los bancarios, etcétera. Y bueno, evidentemente, además de nuestra denuncia a la mafia, creo que nuestro trabajo estrecho con el MTA y particularmente con camioneros, al gobierno le está molestando mucho. Bueno, muchas gracias, gracias. Damián, gracias y Gracias, fuerza, gracias a vos, realmente, Gustavo, porque están en una por el situación... espacio. No, por favor, y seguimos, porque están en una situación muy al límite, ¿no? Complicado. Así que felicitaciones. Gracias, Tomás. Gustavo, la verdad gracias a que vos. gracias por tu tarea periodística que nos clarifica mucho, ¿eh? La verdad que un lujo. Darío, gracias por esta No, noche. gracias a vos. Bueno, volvemos enseguidita tras esta pausa. Muy bien, otro programa intenso, con todos los temas de actualidad. Hemos estado justamente sobre la situación de intervención judicial, que tiene, más que intervención judicial, un claro tufillo político, y además siguiendo todo la causa que más preocupa al presidente Mauricio Macri, que es la causa del correo, cómo están desplazando fiscales, presionando a la fiscal Boquín en una causa realmente que avanza, pese a que el gobierno está queriendo tapar. Mañana a las 20 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad ampliada, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Ya llega Brotes Verdes con Alejandro Berkovich.